Hola, buenos días, buenas tardes, las 12. Es para mí un gusto una vez más presentar el seminario de hoy del Departamento de Biología. En esta ocasión tenemos a nuestro colega Elías Utreras. Elías estudió en la Facultad de Bioquímica y realizó el doctorado acá en casa, el doctorado BMCN, y después de trabajar un poco en inmunología y en reproducción, ha estado trabajando en neurociencia y en particular el tema del dolor, ¿no? Un tema súper interesante, así es que para mí es un gusto entonces poder dejarlos con el profesor Elías Utreras. Ok, gracias Alexander. Voy a compartir mi pantalla. Ok, Se ve perfecto. ya, listo. Buenas tardes a todos, gracias por asistir a este seminario departamental. Hoy día les voy a hablar parte de lo que he hecho después de que terminé mi doctorado, lo que he hecho sobre el papel de una proteína relevante en varios procesos celulares, que es CDK5, y específicamente voy a hablarles sobre esta proteína en los mecanismos celulares y moleculares que están implicados en el dolor facial. Como introducción, primero hablarle que según la Organización Internacional del Estudio del Dolor, la ISP, define dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Es una acepción muy grande que tiene relación con componentes emocionales, sensoriales, por lo tanto es muy complejo estudiarla. Por lo tanto, yo específicamente me voy a centrar en un concepto o en un proceso que se llama nocicepción, que es el proceso neuronal mediante el cual se codifican y se procesan estos estímulos nocivos. Y el principal foco de mi investigación es tratar de entender procesos moleculares y celulares que ocurren en dolor orofacial. ¿Qué es el dolor orofacial? El dolor orofacial es un tipo de dolor que afecta a millones de personas en el mundo y que corresponde al dolor que se comprende entre el cuello y la cabeza, incluyendo mandíbula, dientes y encías. Acá tenemos una representación del sistema nervioso periférico de una persona, donde se observa el ganglio trigeminal, que es el ganglio donde se localizan los cuerpos neuronales de las neuronas sensoriales. Acá hay tres ramas que van a inervar las distintas estructuras faciales. En este esquema podemos ver cómo se transmite, cómo se transduce y cómo se transmite la información nociceptiva. Por ejemplo, tenemos un diente donde está inervado por neuronas de los ganglios trigeminales y que están inervando la pulpa dental y por lo tanto están encargados de sensar estímulos ya sea térmicos, fríos, también estímulos mecánicos y otros tipos de estímulos dañinos. Y cuando ocurre este reconocimiento de estos estímulos, se gatilla un potencial de acción que viaja por estas neuronas, que tienen una estructura pseudonipolar. El soma está localizado en el ganglio trigeminal y tienen un axón que se bifurca una rama hacia la periferia, inervando los distintos tejidos y nuestros órganos internos también. Y la otra rama inerva el núcleo espinal trigeminal que está localizado en el tronco cefálico. Posteriormente aquí hacen sinapsis con neuronas de segundo orden y esta información viaja hacia centros superiores donde uno percibe el dolor. Actualmente existen pocas terapias efectivas para tratar distintas patologías que están asociadas a este tipo de dolor. Por lo tanto, es muy necesario estudiar y comprender mejor cuáles son los mecanismos celulares y moleculares de las vías implicadas en este tipo de dolor para poder desarrollar terapias y fármacos que puedan ser relevantes para bloquear este tipo de dolor. Entre las patologías asociadas al dolor facial están los dolores temporomandibulares, el dolor dental, las migrañas y dolor de cabeza y las neuralgias trigeminales. Un componente que es
que es característico de todo este tipo de patología es que hay una inflamación asociada. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco cómo distintos mediadores inflamatorios pueden regular este proceso doloroso. Acá tenemos inflamación en distintos tejidos faciales, ya sea en la unión temporomandibular, en los dientes o en migraña. Entonces, aquí, primero que nada, cuando hay un daño, hay una liberación de componentes celulares, los cuales a su vez pueden reclutar células del sistema inmune, y a su vez estas pueden liberar más moléculas que van a generar la sopa inflamatoria. Esta sopa inflamatoria es capaz de, estos mediadores inflamatorios son capaces de unirse a receptores que están expresados en las terminales nerviosas de neuronas nociceptivas y sensoriales, que están representados acá. Por ejemplo, tenemos prostaglandina que se unen a sus receptores, tenemos distintas citoquinas que son capaces de unirse a receptores también, y esta unión de estas moléculas gatilla distintas vías de señalización que finalmente activan proteínas quinasas como PKC o PKA o CAM quinasa 2. Se sabe además que la activación de estas proteínas quinasas son capaces de fosforilar distintos receptores que reconocen estímulos nocivos o que participan en la generación del potencial de acción, y esto baja el umbral de activación de estos receptores. Nuestro grupo está interesado en estudiar otra quinasa que es el CDK5 en estos procesos de sensibilización. ¿Qué es CDK5? CDK5 es una quinasa dependiente de ciclina que es altamente expresada en las células, pero por sí sola es inactiva, necesita unirse a dos activadores, o P35 o P39, los cuales son mayoritariamente, se expresan en células posmitóticas y con alta expresión en neuronas. Cuando este complejo, CDK5P35 o CDK5P39, está formado, es capaz de unirse a proteínas y fosforilar serinas o treoninas dirigidas por prolina. Por lo tanto, se ha estudiado en un gran porcentaje de procesos en el desarrollo del sistema nervioso y en la función del sistema nervioso. Por ejemplo, se sabe que CDK5 es muy importante en la fosforilación de proteínas que participan en la migración neuronal. Por lo tanto, cuando no está CDK5 ocurre una inversión de la corteza y estos animales mueren perinatalmente porque hay un defecto en la migración. Por otro lado, también se sabe que CDK5, cuando está muy activa en se ha asociado a esta hiperactividad en distintas enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, y esta quinasa muy activa es capaz de fosforilar sustratos patológicos y con esto inducir también la muerte neuronal. Pero nuestro grupo ha estado centrado en estudiar cuál es el rol de esta quinasa en las vías de señalización del dolor. Como primero resultado les muestro la expresión de tanto CDK5 como su activador P35 en ganglio trigémino de ratón. Acá podemos ver un corte de ganglio trigémino donde podemos distinguir P35 que está colocalizando con neuronas y CDK5 también. Por otro lado también tenemos antecedentes de ratones modificados genéticamente, ratones knockout para P35, los cuales son viables porque, como les dije, existe otro activador que es P39. Estos ratones tienen una baja actividad de esta quinasa y estos animales sienten menos dolor con respecto a sus animales controles. También tenemos animales que podemos deletear CDK5 específicamente en neuronas sensoriales, y estos animales también sienten menos dolor con respecto a sus controles. En cambio, animales que sobreexpresan el activador de esta quinasa, que son los transgénicos para P35, estos animales son más hipersensibles a distintos estímulos dolorosos con respecto a sus controles. ¿Cómo participa esta quinasa en distintos procesos moleculares implicados en dolor? A la fecha hay varias proteínas que han sido descritas como sustratos de esta quinasa, y hoy día les voy a hablar de TRPV1 y de los receptores polinérgicos P2X2 y P2X3. Se determinó que CDK5 es capaz de fosforilar a TRPV1, incrementando la hiperalgesia térmica. Esta es la estructura de TRPV1. Este canal TRPV1 es un canal que se expresa en neuronas sensoriales principalmente y es activado tanto por calor como por
baja de pH o por temperatura. Se sabe que las neuronas responden a temperaturas sobre 43 grados, se abre este canal y deja permear principalmente calcio, pero también puede permear en pequeñas cantidades sodio. Se sabe que este canal puede ser fosforilado por varias proteínas quinasas y el grupo donde yo realicé mi postdoctorado determinó de que CDK5 es capaz de fosforilar una treonina en un dominio citoplasmático de este canal y que esto va a regular su proceso de su funcionalidad. También se generó en este mismo laboratorio un anticuerpo que es capaz de reconocer esta TRPV1 fosforilado en treonina 407, que lo vamos a utilizar, les voy a hablar más adelante, que lo utilizamos como una herramienta para ver la actividad de esta quinasa. Por otro lado, se ha determinado que CDK5 también es capaz de fosforilar a un receptor quinesina que transporta vesículas que tienen TRPV1 hacia los terminales aferentes de las neuronas. Por lo tanto, esta mayor fosforilación en estos motores induce que las vesículas con TRPV1 se transporten más rápido y se localicen en la membrana, y por lo tanto van a estar altamente expresadas para recibir o para sensar estímulos dolorosos. Y recientemente, en el año 2019, también se determinó que CDK5 es capaz de fosforilar un componente de esta maquinaria que endocita los receptores de TRPV1 en las neuronas sensoriales, y por lo tanto la fosforilación estaría bloqueando la endocitosis de TRPV1, por lo tanto permanecería más tiempo en la membrana. Resultados de nuestro grupo, que fueron desarrollados por un estudiante de magíster, Pablo Lascano, nosotros inducimos inflamación inyectando las vibrisas de ratones con carragenina, que es un compuesto que produce inflamación, y posteriormente sacrificamos los ratones a distintas horas, obtuvimos los ganglios trigeminales y posteriormente hicimos cortes y vimos distintos marcadores para ver el aumento en la fosforilación de distintas proteínas o activaciones de vía. Lo primero que evaluamos fue que después de la inflamación con carragenina hubo un aumento en la expresión de la proteína glial, glia fibrilar acídica, GFAP, y que este aumento aumentaba tanto a las 3 como a las 6 horas. También la inflamación con carragenina es capaz de inducir esta vía de MAP quinasa, que es la fosforilación de MAP de ERK1-2, y también es capaz de inducir un factor de transcripción que se llama EGR1, que más adelante les voy a decir también que este factor de transcripción es capaz de regular la expresión de P35, el activador de CDK5. Entonces vimos que hay un aumento de GR1, también hubo un aumento de los niveles de P35 y de CDK5, y finalmente vimos que también, luego de la inflamación con carragenina, hubo un aumento en la fosforilación de TRPV1 mediada por CDK5. Entonces, estos antecedentes nos están diciendo de que la inflamación es capaz de inducir a esta quinasa. Posteriormente determinamos que TNF-alfa es una citoquina inflamatoria capaz de inducir esta vía de señalización, y para ello generamos también un ratón transgénico condicional, el cual es capaz de inducir TNF-alfa en neuronas sensoriales del ganglio trigémino y de los ganglios de la raíz dorsal. Estos trabajos fueron desarrollados por el estudiante de Ingeniería en Biotecnología, Pablo Rosa, y acá está cómo se generó el vector para generar el ratón. Es un promotor fuerte que posteriormente tiene un intrón y tiene la secuencia de GFP que está floxeada por sitios LOXP, y posteriormente hay un codón de término y viene la secuencia de TNF-alfa. Cuando estos ratones se generaron, los ratones son completamente verdes porque hay expresión de GFP en todos los tejidos, pero cuando uno cruza estos ratones con un ratón que expresa la recombinasa CRE específicamente en un tejido, podemos deletear GFP y este promotor fuerte es capaz de inducir la expresión de TNF-alfa. Entonces, lo primero que evaluamos en estos ratones, ver si había más expresión de TNF-alfa en ganglio trigémino. Estos son cortes de ratones controles de 3 meses y ratones transgénicos de 3 meses, en los cuales podemos ver la expresión de GFP en la mayoría de las células, y TNF-alfa, eso es la expresión basal, y cuando los hermanos que eran transgénicos para TNF-alfa, porque estos ratones se cruzaron, los animales TNF-alfa, se cruzaron con ratones SRSCRE, que se expresa la recombinasa específicamente en neuronas sensoriales.
Entonces aquí determinamos de que hubo un aumento en la expresión de TNF-alfa y también se ve que hay algunas células que pierden GFP, se ve la recombinación por este sistema de recombinación CRELOX-P. Entonces después evaluamos qué pasaba con los niveles de CDK5 y de P35 y vimos que P35 aumentó en los ratones transgénicos en cortes de ganglio trigémino a los 3 y a los 6 meses. Esto también lo evaluamos mediante Western blot, que los niveles de P35 aumentaron hasta su cuantificación, y mediante ensayos de fosforilación in vitro de CDK5, en el cual ocupamos un sustrato que es histona H1 en presencia de fósforo 32, vemos que la incorporación de fósforo induce una mayor actividad de esta quinasa, y vemos que los ratones transgénicos para TNF-alfa tienen más fosforilación de esta quinasa. Y también utilizando el anticuerpo que reconoce TRPV1 fosforilado por CDK5, vimos que hay más en los ratones transgénicos con respecto a los ratones controles. Luego, evaluamos funcionalmente si TNF-alfa es capaz de regular la fosforilación de TRPV1 y esto cómo incide en la percepción del dolor facial. Hicimos cultivos de estos ratones, tanto controles como ratones transgénicos, en colaboración con el doctor Rodolfo Madrid y el doctor Cristian González y el doctor Acho Kulkarni del NIH, y nosotros determinamos, utilizando el anticuerpo contra TRPV1, que en las neuronas trigeminales en cultivo tienen mayor expresión o mayores niveles de TRPV1 fosforilado mediado por CDK5. En estos mismos cultivos hicimos experimentos de imágenes de calcio y presencia de capsaicina, que es un agonista de TRPV1, evaluamos el porcentaje de neuronas que responden a capsaicina. Vimos que en animales controles aproximadamente un 10% de las neuronas responden, en cambio en animales transgénicos para TNF-alfa este porcentaje aumenta a un 35%. Si nosotros bloqueamos la actividad de CDK5 utilizando una droga que se llama roscovitina, que es capaz de bloquear la actividad de esta quinasa, vimos que en los ratones transgénicos este porcentaje de neuronas se revirtió muy similar a lo que ocurre en los ratones controles. Finalmente, utilizando un aparato conductual para medir el dolor térmico a nivel facial, en el cual los ratones son deprivados de agua y son puestos en una cámara que tiene una compuerta donde los animales pueden acceder a tomar agua, y por lo tanto, pero esta compuerta uno puede calentarla a 43 grados o a temperaturas que ya son aversivas, y uno puede comparar si el animal, como va a estar sediento, si va a tomar o no, cuánta agua toma, y todos estos parámetros fueron disminuidos en los ratones transgénicos con TNF-alfa, comparado con ratones controles hermanos. O sea, el número de veces que toma agua, el contacto de la cara y los licks que hace el animal, y también la cantidad de agua que toma. Entonces, estos animales que sobreexpresan TNF-alfa, específicamente en neuronas sensoriales, presentan una mayor percepción de dolor facial. Posteriormente, utilizando estos mismos animales y desarrollando la tesis de la ingeniera en biotecnología Camila Durán, primero hicimos cultivos de estos ratones, tanto cultivos de trigémino como cultivos de DRG, y mediante obteniendo el sobrenadante de estos cultivos, vimos que los niveles de TNF-alfa aumentaron significativamente en los cultivos provenientes de transgénicos y con respecto a los controles. Por lo tanto, como sabemos, TNF-alfa se está produciendo en estas células, ya lo podemos detectar en los cortes, y también podemos ver que estos cultivos también hay una mayor expresión de TNF-alfa que está siendo secretado al sobrenadante. Por lo tanto, nosotros pensamos si estas neuronas que están en los ganglios trigeminales están liberando TNF-alfa, ya sea en la rama periférica como en la rama central, quisimos ver si en este lugar, que es donde se comunican las neuronas primarias con las neuronas de segundo orden, en los núcleos espinales del trigémino, qué es lo que está pasando ahí con respecto si CDK5 se expresa o si hay una mayor expresión o señalización mediada por TNF-alfa. Por lo tanto, nosotros sacrificamos animales, tanto controles como transgénicos, a distintas edades, y después evaluamos por cortes la localización de los núcleos espinales del trigémino que están localizados acá.
Entonces hicimos cortes en colaboración también con el doctor Jorge Podosí, que nos ayudó a hacer estos experimentos, y podemos localizar que los núcleos espinales, específicamente el SP5C, es un núcleo espinal donde las neuronas primarias hacen contacto con neuronas secundarias de segundo orden en la médula espinal. Por lo tanto, aquí es donde evaluamos si había más TNF-alfa y si había más de la señalización. Entonces, lo primero que evaluamos, los niveles de TNF-alfa, y encontramos que sí había más TNF-alfa con respecto a animales controles. Estos animales son de 11 meses, controles y TNF-alfa son hermanos. Y también vimos que hay un aumento en la expresión de GFAP, que es un marcador también de inflamación y de astrogliosis que ocurre en la médula espinal. Sabemos que el TNF-alfa, al unirse a su receptor, es capaz de gatillar esta vía de señalización activando la vía NF-kappa-beta. Por lo tanto, podemos ver la fosforilación de fosfo-P65 como un marcador de activación de esta vía, y también, posteriormente, este complejo es capaz de inducir la expresión de interleuquina 6, y también podemos ver como un readout de la actividad de esta vía los niveles de interleuquina 6. Y eso fue lo que hicimos. Vimos que en animales controles, estos son los niveles de fosfo-P65, y en los animales transgénicos, esto ocurre en los núcleos espinales del trigémino, hay un aumento en la fosforilación de P65, y esto fue cuantificado y fue significativo. También los niveles de interleuquina 6 aumentaron significativamente en estas neuronas de segundo orden de los animales transgénicos condicionales. Luego evaluamos si la vía de señalización, como le había comentado, TNF-alfa es capaz de inducir la activación de ERK, posteriormente la inducción de GR1 y una mayor producción de P35, y con esto una mayor actividad de esta quinasa. Vimos que en animales controles los niveles de fosfo-ERK fueron bajos con respecto a animales transgénicos, hubo un aumento significativo. Los niveles del factor de transcripción que regula P35 también aumentaron, y hay una localización nuclear que está colocalizando con DAPI en estos animales transgénicos, y los niveles de P35 también aumentaron con respecto a los animales controles en los núcleos espinales del trigémino. Posteriormente sacrificamos también animales para hacer Western blot de los núcleos espinales, y vimos que los niveles de P35 aumentaron significativamente, y utilizando también este ensayo de actividad quinasa, vimos que hay mayor incorporación de fósforo, de fosfato en la histona H1 en los animales transgénicos con respecto a los animales controles. Por lo tanto, ahora lo que nos queda, esto todavía no lo publicamos, es evaluar si CDK5 está cumpliendo un rol en neuronas de segundo orden, cuáles son sus sustratos y cuáles son los mecanismos que podría estar regulando. Ahora les voy a contar un poquito sobre otro sustrato que ha sido que también publicamos hace poco, sobre la regulación de estos receptores purinérgicos de tipo P2X y su regulación mediada por CDK5. Los receptores purinérgicos tienen esta estructura, son dos dominios transmembrana con un gran dominio extracelular y dos dominios, el amino y el carboxilo son intracelulares, y vimos que se sabe que estos receptores se localizan en trímeros y pueden formar homotrímeros de P2X3 o heterotrímeros de P2X2-3, los cuales son relevantes en las vías de señalización del dolor. Se ha visto que hay expresión de estos receptores tanto en las aferentes terminales como en la médula espinal de neuronas sensoriales, ya sea del ganglio trigémino o del ganglio de la raíz dorsal, y el agonista que es capaz de activar estos canales es ATP. Estos son resultados parte de la tesis de doctorado de señor Rodrigo Sandoval, y estos fueron también publicados en colaboración con el doctor Claudio Cudú y el profesor Cristian González y Acho Kulkarni, que nos ayudaron a hacer toda la parte electrofisiológica. Entonces, lo primero que evaluamos acá fue ver si CDK5 es capaz de interactuar con el receptor P2X2, con una isoforma específica que es P2X2A, en un sistema de expresión heteróloga, para lo cual transfectamos células HEC con un vector que expresa P2X2 GFP, con CDK5 y con P35, y vimos que había colocalización principalmente en las regiones cercanas a la membrana, utilizando un anticuerpo que reconoce fosfotreoninas, porque la treonina, sabemos que, en otros resultados que no los voy a mostrar, de que CDK5 es capaz de fosforilar una treonina 372 en este canal,
y con esto también regular su proceso de desensibilización. Vimos de que en los animales, en las células transfectadas con P2X2 más P35, donde tenemos más activo esta quinasa, hay mayor fosforilación de fosfotrionina y esto también tiene un correlato funcional. Acá podemos ver, también en esto son células HEC transfectadas solo con P2X2A o con P2X2A más P35. Y se le agregan distintos pulsos de ATP y podemos ver que esta es la respuesta de, de, de corriente a un pulso, al segundo pulso, al tercer pulso y al cuarto pulso. Como pueden ver, aquí hay un proceso que se va desensibilizando el canal a medida que se van agregando pulsos consecutivos de ATP. Y esto se cuantifica en este gráfico donde se ve el porcentaje de sensibilización con respecto a los distintos pulsos de ATP. En estas células, cuando son cotransfectadas con P35, por lo tanto, esta quinasa está activa, este proceso ocurre una disminución en el proceso de desensibilización. El canal o la isoforma P2X2A tiene un dominio carboxilo terminal un poco más grande que el 2B, y en este sitio tiene este sitio de consenso que es treonina, dirigida por prolina en la treonina 372, la cual los receptores P2X2B, la isoforma P2X2B no la tiene. Entonces evaluamos P2X2B en presencia de P35 y el proceso de sensibilización no se ve afectado por CDK5. También en un sistema más fisiológico, en un cultivo de neuronas trigeminales en cultivo, vimos que P2X2 es capaz de colocalizar con P35 o con CDK5 y también con P2X3. Entonces estos resultados también los publicamos, pero hay algunos resultados nuevos que estamos en proceso de escribir el manuscrito con Rodrigo, y son la evaluación de procesos funcionales, porque como les dije, este canal P2X2 y P2X2-3 es el relevante, uno de los más relevantes en la patología de dolor facial. Por lo tanto, queríamos estudiar si CDK5 es capaz de regular este heterotrímero. Entonces, en estos cultivos de neuronas trigeminales podemos ver que tanto P2X2 y P2X3 están colocalizando, y como les dije, estos pueden formar heterotrímeros con sus unidades de P2X3 y P2X2, o homotrímeros solamente con sus unidades de P2X3. Mediante experimentos de imágenes de calcio en cultivo de trigéminos de murinos, ya sea de rata y ratón, determinamos que la respuesta en presencia de un agonista específico, que es alfa-beta metilena ATP, el cual no puede hidrolizarse, este es un agonista específico de los receptores P2X3 y P2X23. Por lo tanto, aquí encontramos que existían dos tipos de respuesta. Una respuesta rápida de sensibilización, que es asociada principalmente a este canal, P2X3, al homotrímero, y respuestas lentas que son asociadas principalmente al canal 3, que tiene su unidad de P2X2. Y utilizando calculamos el tau, estos datos los pusimos en otro tipo de gráfico para calcular el tau de decaimiento de estas señales, y determinamos que cuando nosotros activamos con alfa-metilena ATP en cultivos controles teníamos este porcentaje de decaimiento en la respuesta rápida, y cuando tratábamos también los cultivos con un inhibidor de CDK5 para inhibir la actividad de esta quinasa, vimos que no hubo un cambio en las respuestas lentas de P2X3. Rápida, pero sí en las respuestas lentas hubo un cambio significativo en el tau de decaimiento, lo que sería explicado principalmente porque CDK5 está regulando a esta subunidad, P2X2A, y con eso estaría disminuyendo el porcentaje de sensibilización de los canales. Posteriormente utilizamos un sistema de un modelo genético que tenemos de CDK5 que está floxeado, y por lo tanto podemos deletearlo en neuronas trigeminales utilizando animales que expresan la recombinasa CRE en tejido sensorial. Acá se observa que estos animales, aquí no hay expresión de CRE, y son los niveles de CDK5, y en animales hermanos que expresan CRE se ve que hay una disminución en los niveles de CDK5. También se muestra la recombinación acá. Entonces, utilizando el mismo sistema el mismo sistema para ver la conducta de los animales frente a un estímulo térmico a nivel facial, vimos que los animales controles hermanos, cuando
toman agua a temperaturas que uno puede calentar estos peltier a 45 grados, que ya son temperaturas aversivas, y los animales no les gusta esa temperatura. Se ve que hay una disminución significativa en el porcentaje de tiempo que permanecen bebiendo. En cambio, en los animales knockout, este porcentaje no fue significativo, les da lo mismo tomar agua a 33 o a 45 grados. Con esto corroboramos resultados anteriores de que estos animales son hiposensibles. Por lo tanto, utilizando estos animales, posteriormente evaluamos si la vía de señalización asociada o que está inducida por este agonista de receptores polinérgicos específicos de P2X3, el alfa-beta metilena ATP, es capaz de inducir conductas asociadas al dolor facial. Entonces nosotros lo que hicimos, inyectamos alfa-beta metilena ATP en las vibrisas de los ratones, animales controles primero, y posteriormente grabamos su conducta como el grooming facial y el flinching, que es como un encorvamiento, un parálisis de los animales posterior a la inyección. Entonces vimos que cuando todos estos animales se inyectaban con este agonista de alfa-metilena ATP, hubo un aumento en el porcentaje de tiempo total que estaban haciendo grooming, y también se determinó que la conducta de flinching de la cabeza también ocurre solamente en los animales que son inyectados con alfa-metilena ATP, y no así con los que son inyectados con una solución salina. Entonces ahora, utilizando los ratones knockout para CDK5, evaluamos estas dos conductas, ya sea el grooming facial o los eventos totales de flinching, y hubo una diferencia significativa en animales condicionales knockout para CDK5 con respecto a sus hermanos controles en ambos parámetros. Entonces, con estos resultados, tenemos un modelo de ganancia funcional en el cual nosotros podemos inducir la actividad de esta quinasa, y vimos que hay una disminución en la desensibilización de los canales P2X2 y P2X2-3. Y si nosotros bloqueamos con roscovitina la actividad de esta quinasa, tenemos modelos de pérdida de función, en el cual podemos ver un aumento en la desensibilización y también un aumento en la entrada de calcio. Y en los animales knockout para CDK5 ya un modelo genético de lesión de esta quinasa, cuando son inyectados con alfa-metilena ATP, hay una disminución en las conductas asociadas a dolor. Entonces, en resumen de estas dos cosas, de estas dos historias que le he contado, tenemos que nuestras neuronas trigeminales están localizadas acá, están inervando los distintos tejidos, y sabemos que la inflamación es capaz de inducir varios mediadores inflamatorios, entre ellos TNF-alfa, que es relevante en la regulación del aumento de P35, y con esto un aumento en la actividad de esta quinasa. Esta quinasa es capaz de inducir la fosforilación de TRPV1, induciendo una mayor entrada de calcio, y es capaz de fosforilar los receptores P2X2, y por lo tanto esto también va a disminuir su porcentaje de desensibilización, lo cual implica también una mayor entrada de calcio, y esto va a gatillar entonces un potencial de acción que va a viajar hacia neuronas de segundo orden, que van a estar localizadas en el tracto, en el tronco encefálico, y por lo tanto aquí nosotros posteriormente queremos evaluar cuál es la participación de esta quinasa también ahí. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Entonces, les voy a hablar muy cortito de datos preliminares de mi nuevo proyecto Fondesit, que comenzó el año 2019, que es la participación de esta quinasa en mecanismos celulares y moleculares implicados en dolor dental. Entonces, para contarle un poco, como al principio estuvimos interesados en cuál es el rol de CDK5 en este tejido y también en los núcleos espinales del trigémino, ahora queremos ver si distintos tipos celulares que están conformando el diente es importante o no esta quinasa. Esta es la estructura de un diente, donde tenemos el enamel, que es la estructura que está calcificada, tenemos la dentina, y también aquí hay una capa de células que están en amarillo, que se llaman odontoblastos. Existen varias teorías que explican el dolor dental. Está la teoría neural, en el cual, como pueden ver, estas células, estos odontoblastos, están formando una capa que su principal función de los odontoblastos es secretar la dentina. Por lo tanto, al secretar la dentina son capaces de formar estos túbulos dentinarios, y esto va a formar la estructura mineralizada del diente. Se sabe que los terminales nerviosos
que llegan acá a la pulpa también pueden ingresar a los mismos túbulos de dentina, y como sabemos, estos terminales nerviosos de neuronas trigeminales expresan receptores para sensar temperatura, ya sea calor o frío o presión. Son capaces de ser activados directamente por estos estímulos, y esto va a gatillar la activación de estos terminales aferentes y posteriormente la sensación de dolor dental. También existe otra teoría, que es la teoría hidrodinámica. Se sabe que estos túbulos de dentina también están cubiertos de líquido, el desplazamiento del líquido acá es capaz también de activar directamente los terminales nerviosos. Y una teoría que apareció hace bastante poco es con respecto a que estas células de odontoblasto, aparte de su principal función de secretar la dentina, son capaces de, expresar receptores funcionales de olor. Se sabe que los odontoblastos expresan TRPV1, que es en temperatura sobre 43 grados, también expresan receptores TRPM8, TRPA1, que son distintos subtipos de receptores que detectan distintos estímulos nocivos. Por lo tanto, y lo otro también que ha salido es que estas células son capaces de comunicarse con las terminales nerviosas a través de la liberación tanto de ATP o de glutamato. Entonces, esta es una teoría, se llama la teoría odontoblástica, y que es que estos receptores que están expresados en el odontoblasto son capaces de ser inducidos por los mismos estímulos nocivos, ya sea temperatura o estímulos mecánicos, y esto va a gatillar un influjo de calcio, lo cual finalmente va a liberar distintas moléculas y ATP que van a activar los terminales nerviosos. Por lo tanto, eh, esta es la teoría más aceptada hasta el momento, y cada vez se encuentran más funciones del odontoblasto en estos procesos, más que ser una célula simplemente secretora. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos resultados que son de este estudiante graduado de doctorado, Nicolás Pinto, que es dentista, y él se embarcó en el laboratorio a tratar de entender un poco estos procesos, y también parten de una investigación que también realicé cuando estaba terminando el postdoc y que publicaba después, que era ver si, primero que nada, utilizando una línea celular de tipo que son obtenidas de molares y que fueron inmortalizadas. Estas líneas, si uno las diferencia, pueden diferenciarse a células tipo odontoblast. Vimos que ellas expresan CDK5 y P35 y tienen una actividad quinasa. Por lo tanto, acá tenemos, les muestro una microscopía de contraste de fase, donde ven células MDSP tipo odontoblasto, MDPC23 tipo odontoblasto, y tenemos células sin diferenciar y células diferenciadas que se diferencian con una solución que tiene ácido ascórbico y beta-glicerofosfato. Si nosotros diferenciamos estas células son capaces de inducir una mayor calcificación que puede ser detectada con el rojo alizarín, y también empiezan a sobreexpresar marcadores de células odontoblásticas como esta proteína que es DSPP, Dentacialofosfoprotein, que es una proteína que es importante en la homeostasis y en la secreción de calcio. Entonces, en estas células determinamos los niveles de P35 y de CDK5 mediante inmunofluorescencia, y vimos que la diferenciación aumentó los niveles de P35 y de CDK5 durante 7 días, y mediante Western blot también determinamos que hay un aumento en los niveles tanto de CDK5 como P35, y también hubo un aumento en la actividad quinasa en estas células diferenciadas. Entonces, como este fue un primer antecedente de evaluar en estas células si había expresión y si la diferenciación es capaz de inducir mayor actividad de esta quinasa, la respuesta es sí. Posteriormente, empezamos a utilizar dientes de ratón y rata para evaluar los niveles de mensajero, tanto de 35, de CDK5, esto es un RT-PCR, donde se ve que en pulpa extraída de ratones hay niveles de P35 y de CDK5 que son un poquitito menores a los que se observan en cerebro. Y también mediante Western blot en extractos frescos de pulpa dental de rata, vimos que ellos expresan P35 y podemos detectar un fragmento proteolítico de esta quinasa, de este activador que es P25, que también es importante la activación de esta quinasa. Y también expresan CDK5.
Entonces, luego hicimos cultivos primarios de la pulpa dental de ratones. Entonces obteníamos los incisivos de estos ratones, los inferiores y los superiores. Posteriormente, con un tratamiento enzimático, se disgregaba la pulpa dental y se sembraba en estas placas de cultivo y se diferenciaban con ácido ascórbico y beta-glicerofosfato. Acá podemos ver cultivos primarios de odontoblastos donde están sin diferenciar y diferenciadas. Esta es la forma que tienen. Marcamos por inmunofluorescencia con alfa-tubulina y la proteína DSPP, como pueden ver ahí, expresión de DSPP, pero el proceso de diferenciación aumenta claramente los niveles de esta proteína, indicando que estas células expresan más este marcador odontoblástico. Mediante rojo alizarín también hay una mayor detección de esto. El rojo alizarín detecta principalmente tejido calcificado. Por lo tanto, aquí se ve que hay más en células diferenciadas con respecto a las células sin diferenciar. Y interesantemente vimos que la diferenciación también aumentó los niveles tanto de CDK5 y P35. Esto también son datos que no lo hemos publicado. Muestra que por primera vez estas células de la pulpa dental expresan CDK5 y P35 y la diferenciación es capaz de inducir su mayor actividad. Por último, en colaboración con el doctor Eduardo Kuhn, que en paz descanse, él es un profesor de la Universidad de Valparaíso, que trabajaba hace mucho tiempo en el estudio de los odontoblastos y de la pulpa dental, la biología de la pulpa. Establecimos una colaboración donde Nicolás también fue a hacer una pasantía a este laboratorio para estudiar si CDK5 se podía localizar en diente humano. Entonces, para ello se obtenían, bueno, el profesor Kuhn tenía muestras de dientes y posteriormente estos dientes se decalcifican y se cortan con un crióstato especial y posteriormente se hacen inmunofluorescencia. Lo que determinamos es que esto es un corte de diente humano. Tenemos la capa de odontoblasto, acá estarían los túbulos de diente, la pulpa que se y P35 se expresan en odontoblastos y en otros tipos celulares en la pulpa dental. Interesantemente, utilizando el anticuerpo que reconoce a TRPV1 fosforilado mediado por CDK5, lo detectamos en la capa odontoblástica y también en fibras nerviosas que son marcadas con beta 3, que está reconociendo las fibras de los neuronas trigeminales que están inervando la pulpa. Entonces aquí hay fosforilación de fosfo-TRPV1, pero también en los odontoblastos se alcanza a ver esta fosforilación. La idea posterior es analizar si en procesos de inflamación, por lo cual se extraen los distintos dientes por caries, si los distintos componentes bacterianos también son capaces de regular esta vía de señalización y cuál es la función de CDK5 en el odontoblasto. Entonces eso es como parte de lo que queremos evaluar durante los años que nos restan del proyecto, es ver cómo productos bacterianos como el EPS, que se sabe es capaz de activar la vía ERK, queremos ver si este es capaz de inducir los niveles de P35 y CDK5, y si esta quinasa es capaz de fosforilar estos receptores que se expresan en odontoblastos. También queremos ver si TNF-alfa o TGF-beta, otras citoquinas, son capaces de regular esta vía de señalización. Por último, agradecer a los miembros del laboratorio, a Rodrigo, a Camila, a Nicolás, a Pedro. No hablé hoy día de los resultados de Pedro, pero estamos haciendo otras cosas junto con Julio Alcayaga para evaluar la participación también de CDK5 en ganglio 1-2. Y a todos mis colaboradores, tanto nacionales como internacionales, y gracias. Hola, gracias. Muchas Aló. gracias, Elías. Ay, Alex, ¿estás? Ya. Sí, ahí llegué. Ahí estoy. Muchas gracias, Espero no haber ido Elías. demasiado rápido. No, eso es un expositor ideal. Es un expositor ideal. Harto tiempo para preguntas y todos van a almorzar tranquilos. Tenemos preguntas, vamos a permitir que se desactiven sus propios micrófonos. Me dan un segundo. Ahora cualquiera de ustedes puede desactivar su micrófono. Así que adelante nomás, háganle preguntas directamente al señor expositor y después vamos a leer las preguntas por YouTube.
¿Preguntas? Pueden desactivar sus micrófonos o levantar la mano, como ustedes prefieran. Profesor, no. Pueden, a ver, déjenme ver si hay un problema. Sí, pueden desactivar Yo su... quiero decir algo. Yo estoy acá. Jorge. ¿Me oyen? Sí, lo Sí, oímos, escuchamos. profesor. No, solamente que las imágenes son preciosas. Nosotros sabemos lo difíciles que son hacer algunas de esas imágenes y en realidad son muy bonitas. Así Hemos que tratado de utilizar mucho la UMA, la unidad de microscopía que tenemos. no, espectacular. Además uno se entretiene mirándola y se convence de todo el asunto. Además, son Esa es la muy, idea. son muy persuasivas las imágenes. Eso quería yo comentar nomás que. Gracias. Estoy mirando el chat en YouTube, pero no hay 15 espectadores, buena cifra, pero no hay preguntas. ¿O quedó todo claro? No entendieron nada. Yo creo hipótesis A, profesor. Alejandro Rod levantó la mano. Perfecto. Alejandro, puedes desactivar tu propio micrófono nomás con confianza. Y si no, háganme saber. Hola Elías, felicitaciones, muy lindo tu trabajo. Realmente, una cosa que uno se pregunta es si estos odontoblastos, uno cómo podría entrar a inhibir de manera selectiva estas quinasas, obviamente pensando en aplicación para disminuir el dolor dental, que, bueno, como todo padre que le toca lidiar con un niño con ello, es notable. Pero lo otro, me interesó también cómo se puede utilizar esto en términos de las migrañas, porque no hay buen tratamiento para migraña en general. Todo lo que hay es, con suerte, derivados de ergotamina, y sabemos que esos tienen mucho problema. Y finalmente, te quería pedir a ti y a todos los que presenten que tengan imágenes que hayan sacado en la unidad de microscopía avanzada, que lo agreguen en los agradecimientos al final, y nos manden una imagen para que podamos mantener esto para los próximos Fondekit, ¿ya? Yeah. Y eso para todos los trabajos, se los pido, paper, congresos, lo que sea, ¿ya? Para que vayamos manteniendo un registro de eso. Muchas gracias, Elías. Ok. Bueno, con respecto a lo primero que me preguntaste, si cómo podemos ver la actividad de esta esquinasa o cómo podemos deletearla, específicamente los odontoblastos. Eso es parte también de uno de los objetivos. Estoy en conversaciones de conseguirme los animales que expresan la recombinasa CRE en odontoblastos. Son animales DMP1 CRE o DSPP1, DSPP CRE. Por lo tanto, la expresión de esta recombinasa, estos animales los puedo cruzar con los animales CDK5 flox y deletear CDK5 específicamente en el odontoblasto. Así que eso sería para estudiar qué es lo que pasa cuando no está esta quinasa. Con respecto a una terapia, se sabe que CDK5 es súper importante, como les mostré al principio de la introducción, que esté presente la quinasa es súper importante para el desarrollo del sistema nervioso central. Que esté muy activa esta quinasa es deleterio para la enfermedad neurodegenerativa. Esta quinasa también es importante, por lo tanto yo creo que más que enfocarnos en inhibir esta quinasa, lo que el blanco sería tratar de entender bien cuáles son los sustratos y tratar de inhibir esa fosforilación que en condiciones patológicas, cuando está hiperactiva esta quinasa, por ejemplo, en la inflamación, para evitar esa fosforilación. Por lo tanto, hay que buscar ahí, tratar de entender bien cómo ocurre ese proceso para poder bloquearlo. Lo que me decía con respecto a las migrañas, sí, existe poca terapia efectiva. Se sabe que las neuronas trigeminales son súper relevantes en este proceso de migraña, y los mecanismos por los cuales se sabe que la inflamación claramente, por ejemplo, un ataque de dolor de cabeza normal, se puede aliviar con una droga antiinflamatoria, con un ibuprofeno, porque sabemos que la inflamación, como les expliqué, espero que me hayan entendido, la inflamación es capaz de inducir una sensibilización periférica.
Por lo tanto, si uno inhibe la inflamación, disminuyendo la activación, por ejemplo, de la COX y la producción de las prostaglandinas, también de esa manera uno podría inhibir el proceso de sensibilización periférica. Por lo tanto, yo creo que es importante tratar de entender a cabalidad cuáles son las distintas vías que participan en este proceso. Yo sé que CDK5 es una más de las que son relevantes. También se sabe que otras quinasas, PKC o PKA, también son relevantes en distintos procesos de sensibilización. Yo creo que habría que buscar el foco en tratar de inhibir las fosforilaciones de los sustratos a nivel patológico. María Rosa Bono tiene la mano levantada. Hola, hola, Elías. Lindo tu Bueno, trabajo, me encantó. Te quiero pedir por ahí algunos ratones, me encantaron también. Así. todo lo que quiera. ¿En serio? ¿Tenía del TNF-alfa, el LOX? ¿Eso lo tienen acá en Chile? Como para poder, Sí, por tengo ejemplo, en poner la Facultad de TNF-alfa Medicina. en las dendríticas o en algún otro tipo de células. Sí, lo Sí, tienen. se puede, se puede. Oye, Estuve ahí en algunas conversaciones con Fabiola, que me había pasado unos ratones CRE para hacerlo, pero eran demasiado viejos, así que eso, cuando se termine la pandemia, vamos a tratar de reactivarlo. Con ya, Daniela también queremos hacer cosas. ya. Sí, pues ahí está las vías purinérgicas y todo eso. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo en esta parte de los odontoblastos, ya? ¿Ya? cu- ¿Cuál sería el efecto de los componentes bacterianos, yo digo la microbiota, en la dentina cuando se producen las caries, ¿cierto? En los odontoblastos que ustedes van a analizar, porque ¿cómo van a analizar esto? Esto lo van a hacer in vitro, ¿cierto? Sí, claramente. Vamos a hacer cultivos de células de la pulpa, que las podemos diferenciar a odontoblastos. Igual hay un cultivo mixto, no podemos aislar específicamente los odontoblastos. También van a haber otras células que van a estar presentes en el cultivo. Sabemos pero ya está descrito que los odontoblastos expresan Toiler receptor. Por lo tanto, tienen Sí. receptores para LPS y también para LTA, que Ah, son tanto bacterias gram negativas como gram positivas. Por lo sí. tanto, uno de los objetivos es evaluar si estos componentes purificados son capaces de activar la vía de señalización y inducir una mayor actividad de esta quinasa a través de la fosforilación de distintos sustratos. Pero tú piensas agregar células inmunes, porque ahí, o sea, aquí hay como un triángulo. Tú tienes la microbiota, tienes los odontoblastos y tienes las células del sistema inmune que van a ser reclutados. Por algo se está produciendo interleuquina 6 y todos esos mediadores proinflamatorios. Entonces, ¿ese triángulo lo tienes de alguna manera considerado? Cuando hacemos los cultivos primarios, todavía no hemos terminado la caracterización, pero nuestra idea es, sabemos que hay células inmunes residentes en la pulpa, Mm. ¿ya? Que por lo tanto cuando cultivamos queremos detectarlas mediante inmunofluorescencia o por citometría. Por citometría, por supuesto, porque son poquitas, así que no te dediques a la inmunofluorescencia con eso. Sí, sí, es Es algo muy que tenemos que simple, hacer. sí. Ya, pero o sea, vas a prever, sea, identificarlas al menos, porque ya se sabe que hay linfocitos ahí, que hay macrófagos, que hay muchas células inmunes. Entonces, como reducir todo al odontoblasto más el LPS me parece como que te va a dar resultados, seguro. Pero no sé si eso va a representar lo que está en el diente. Sí, mira, hemos pensado, porque la idea, al principio más que la célula, he puesto mucho el foco en eso, pero sabemos que los odontoblastos están en contacto con las células nerviosas geminales. Una de las cosas que queremos hacer son cocultivos, cultivos de odontoblastos por un lado, y ponerlos en contacto con cultivos de neuronas trigeminales que también hacemos. Y ver si de alguna manera se pueden comunicar mediante la liberación de glutamato o de ATP. Y otra posibilidad podría ser también hacer cocultivos con células inmunes, para ver si hay si es relevante o no en la respuesta a los distintos componentes bacterianos. Uh-huh. Se puede hacer estos cocultivos. Ya, gracias.
¿Hay alguien más con preguntas? Voy a revisar el YouTube también. Ya. Yo quiero preguntar a Andy, Dime, la Jorge. cuestión más de fondo, porque es la cuestión del dolor. No todo dolor es patológico, ¿no? Es así, hay dolores patológicos y otros que no son patológicos. Sí. Entonces uno diría, un dolor, ¿cuándo es patológico un dolor? Cuando es inmotivado, cuando surge de una cosa intrínseca y no de una agresión o una injuria. Y si así, siempre hay inflamación asociada, o sea, patológico o no, hay una cosa inflamatoria sobre los terminales, ¿no? Nervioso en la periferia, o hay dolores patológicos que no sean de esa manera, por ejemplo, sobre las neuronas del ganglio espinal, eso Sí, también. sí, se supone como... hay tres grandes separaciones o tipos de dolor. Está el dolor nociceptivo, que es el que nos permite sacar la mano de una fogata cuando está prendida. Eh, Ese dolor es principalmente protectivo, ¿ya? Cuando uno evita tener contacto con el estímulo que va a producir el daño, se gatilla muy rápidamente, ¿ya? Existe cuando el otro tipo de dolor es el dolor inflamatorio, que el dolor inflamatorio, por ejemplo, cuando uno se fractura un brazo, el hueso empieza a liberar distintas moléculas, se genera un ambiente inflamatorio para, para evitar de que uno use la extremidad que está dañada. Cuando se termina, cuando ya se repara el tejido dañado, ya no se van a liberar moléculas inflamatorias y por lo tanto va a parar esta sensibilización y va a terminarse el dolor. En cambio, el dolor patológico o crónico que tú puedes describir, que me estabas preguntando, ocurre cuando puede ser ya a nivel periférico, porque hay un aumento en la activación, por ejemplo, de las neuronas aferentes, pero también puede ser a nivel central, porque recuerda que esto es un circuito que las neuronas primarias se conectan con neuronas secundarias en la médula espinal o en el tronco encefálico, y posteriormente ahí estas neuronas proyectan hacia distintos centros en el cerebro, ya sea la amígdala para ver el componente afectivo, a la corteza somatosensorial, y ahí a distintos niveles pueden haber daños. Por ejemplo, todavía o no se entiende muy bien sobre algunos efectos como la fibromialgia, que es una sensación de dolor todo el tiempo, aunque no se encuentre una causa aparente. También ahí uno tiene que tener presente de que hay mecanismos modulatorios que a medida que se envía información desde la periferia hacia centros superiores, se activan centros superiores en distintos centros en el tronco cefálico que activan a neuronas inhibitorias, las cuales actúan a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Por lo tanto, ahí puede también haber un desbalance en esa activación de esas vías inhibitorias de modulación. O sea, yo creo que la inflamación claramente tiene que ver con la cronificación del dolor. Cuando hay una inflamación que se mantiene en el tiempo, va cambiando la plasticidad sináptica en las neuronas primarias y secundarias cuando están haciendo sinapsis en la médula espinal. Pero, ¿cómo ocurre el cambio desde un dolor que es agudo a un dolor crónico y se mantiene en el tiempo, un dolor patológico? Está en estudio. Se sabe que las células que están presentes en la médula espinal, por ejemplo, las glías, los astrocitos, son súper importantes y las células de Schwann también, en regular toda esa homeostasis. La neuralgia del trigémino que tú mencionaste al principio, ¿eso es inflamatorio en origen o es una cuestión central? Porque si es inflamatorio, uno diría que lo que yo tengo que hacer no tiene que ver con el CDK5 y el P35, sino que con aquello que causa la inflamación en primer lugar, que es como intrínseco, ¿no? En el caso de una neuralgia así, o la migraña, ¿no? Sí, se sabe que las neuronas trigeminales, durante la neuralgia trigeminal, están hiperactivas. Y la activación de estas neuronas no se conoce muy bien cuál es la causa. Ah, No es que sean activadas por inflamación, sino que ellas de por sí solas están gatillando distintos potenciales de acción. Por lo tanto, están todo el rato mandando señales erróneas al cerebro, a la percepción cerebral con respecto a la sensación de dolor. eso es la cefalea, es la migraña.
Sí, no, pero las neuralgias, más que la cefalea, a veces la neuralgia es que hay una hiperactivación específicamente del ganglio. Por lo tanto, probablemente las células satelitales gliales o alguna otra célula que está localizada en el ganglio tenga algún papel o algún rol relevante en ese tipo de patología. Qué entretenida toda esta historia, ya no hablo más yo. Acá hay una pregunta por YouTube. ¿Ya? Nicolás Pinto pregunta, ¿cuál es tu opinión, Elías, con respecto al rol de CDK5 en procesos inflamatorios dentarios? Yo creo que la inflamación, a ver, se supone que en los odontoblastos, como nosotros vimos, que está expresada esta quinasa y puede ser regulada. Tenemos algunos datos preliminares que nos los mostré acá, de que, por ejemplo, el TNF-alfa es capaz de inducir mayor expresión de P35. Entonces, podemos pensar que durante un proceso de caries va a haber componentes bacterianos que van a estar activando los odontoblastos, y esta activación también va a reclutar células inmunes que van a liberar moléculas inflamatorias, que a su vez van a gatillar la vía de señalización de CDK5 en el odontoblasto. Una vez que esta quinasa esté activa, es capaz de fosforilar, que es lo que queremos demostrar, si es TRPV1 o P2X2 u otro receptor que sea importante en la comunicación entre los odontoblastos y las neuronas trigeminales. Porque eso es lo que pretendemos ver, cómo los odontoblastos, según la última teoría que le hablé, la teoría odontoblástica, más que secretar la dentina, también son capaces de ser una barrera y ser una célula sensora de estímulos nociceptivos que se están comunicando con los distintos, con las aferentes primarias de las neuronas trigeminales. Así que yo creo que la participación de esta quinasa debería ir por ese camino, de tratar de inducir. Se sabe por otro lado, por otro estudio, de que CDK5 es importante en la secreción de vesícula en neuronas centrales. Por lo tanto, si esta quinasa está más activa, podría inducir mayor secreción de ATP o mayor secreción de glutamato, y con eso mayor interacción con los aferentes primarios en neuronas trigeminales en la pulpa. Entonces, ¿tenemos más preguntas? Voy a revisar por última vez el YouTube. Sí, acá. ¿Y un canal termal puede explicar todo el dolor en el diente? Se sabe que los TRP se expresan en el odontoblasto, pero son funcionales. O sea, la temperatura en cultivo se ha hecho esto principalmente. En cultivo de odontoblastos se ve que si uno agrega un agonista específico de, por ejemplo, TRPV1, como capsaicina, o TRPM8, uno induce una corriente, una entrada de calcio. Pero solamente un tipo no es suficiente para discriminar todas las temperaturas, por ejemplo. Se sabe que hay varias subunidades de receptores más que subunidades, varios tipos de receptores TRP. Están los TRPV1 que se activan sobre 43 grados, están los TRPV2, TRPV3 y TRPV4 que se activan a otras temperaturas. Los TRPV8 son para temperaturas un poco más frías y los TRPA1 para temperatura ya frío nocivo. Por lo tanto, yo creo que la expresión o los distintos subtipos de células odontoblásticas que expresen uno u otro van a explicar las distintas percepciones a los distintos estímulos nocivos, termales, por ejemplo. Esa pregunta era de Carolina Soto Rivero, se me olvidó haber dicho el nombre. Y hay, creo, en el chat se pueden leer algunos comentarios de Nicolás Pinto, pero si él está acá, puede desactivar su micrófono y hacer las preguntas. Si es que no las abordaron ya, si no se sobreponen con las preguntas del YouTube. Ahí está Nicolás, creo. No, la verdad es que era un poco a aportar con respecto a la duda del dolor neuropático, que preguntaba el profesor Jorge. Le hablaba como si es que específicamente se podía clasificar también como un dolor inflamatorio, y la verdad es que, por lo menos a nivel odontológico, el dolor neuropático nosotros lo clasificamos como una neuropatía,
y sabemos que el componente molecular de un dolor neuropático no tiene el mismo efecto que a nivel inflamatorio. Entonces, es interesante diferenciarlo porque también el rol de la quinasa es distinto, lo que hemos visto a nivel de datos preliminares. Eso, gracias. Muy bien. Entonces, al parecer no habría más preguntas o alguien más quiere hacer un comentario, alguna aportación o pregunta. Bien, entonces. Muchísimas gracias, Elías, por tu estupendo seminario. Gracias por la invitación. Ok. Nos vemos todo el mundo en el próximo seminario de los departamentos de biología. Chao, chao. Pásenlo bien. Chao. Gracias. Chao, Chao a Elías. todos. Chao. Disfruten Chao, su chao. almuerzo. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias, Elías. Súper. Bueno. Vale, gracias. Chao, chao.